Qué bueno que continúan con nosotros este sábado 13 de marzo del 2021 en la Universidad ICEA, plantel Jilotepec. Soy el ingeniero Carlos Salinas y estamos trabajando el día de hoy la unidad 2, planeación del transporte. Así que sin más, pasemos al desarrollo de este cuarto video del día de hoy. Vamos a hablar concretamente en lo que son las regulaciones de transporte. Y cuando hablamos de regulaciones de transporte, quiere decir de todo lo que quiere ver con el entorno legal para la transportación. Y dice, el sector del transporte está sujeto a un sinnúmero de reglas y regulaciones con distintos objetivos de política pública, como la seguridad en la carretera, la recaudación de impuestos, la promoción de la industria y la restricción del ejercicio del poder de mercado de las empresas, entre otras. Un sector de transporte mal regulado puede afectar la economía y a causa de ello impedir el crecimiento y el desarrollo económico. En el caso específico del transporte de carga terrestre, ese que es el modo más importante en México en términos de producción, volumen y empleo. Más de la mitad del valor del comercio internacional de México se realiza por vía terrestre, la mayor parte del mismo en la frontera con Estados Unidos. Los instrumentos regulatorios más importantes para el transporte terrestre se relacionan con la seguridad, la importación de vehículos usados y las emisiones, así como los pesos y dimensiones de los cuales se acordó que la recomendación emitida debe de basarse en evidencia empírica, así como en la indicación clara de que los beneficios de cualquier restricción regulatoria son mucho más que los costos potenciales. Ahora bien, la legislación nacional o mexicana tiene disposiciones normativas de carácter federal. Estas que colocamos aquí son las más relevantes. Y pueden ver que lo primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que en términos legales esta es la base que va a regir todas las leyes normativas, reglamentos de cualquier organismo dentro de México. Después de tener que respetar sus artículos 1, 5, 6, 14, 16, 27, 28, 42, fracción 6, 73, fracción 16 y 133, debemos de respetar los tratados internacionales en la materia, ya sea el Tratado de Libre Comercio con América del Norte o cualquier otro tratado aplicable al libre comercio. Después tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Planeación, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y los reglamentos que de ella se desprenden. Ley reglamentaria del Servicio Ferroviario y su reglamento, la Ley de Aviación Civil y su reglamento, la Ley de Aeropuertos y su reglamento, Ley de Puertos y su reglamento, Ley de Navegación y su reglamento, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Vean cómo estas dos hablan respecto a la salud y a la que se les va a cuidar a los trabajadores encargados de la transportación. Ley de Inversión Extranjera, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Derechos, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento, Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, Ley General de Bienes Nacionales, parece Rosario, ya lo sé, Ley de Expropiación. Hasta ahí llegamos con las leyes que rigen a la transportación en México. Después tenemos todos los reglamentos. ¿Cuál es la diferencia? Que una ley está por encima de un reglamento y por encima de cualquier ley está la Constitución Política, ¿no? Tenemos el reglamento para el transporte multimodal internacional, el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el reglamento del Registro Público Marítimo Nacional, del Padrón de Abanderamiento Mexicano, para el transporte multimodal de mercancías, para el transporte multimodal internacional, para el sistema de organización y control del tráfico marítimo, para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, reglamento para evitar los abordajes en el mar, casi antipiratas, para la formación y capacitación de los tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de títulos, certificados, libretas de mar y de identidad marítima. Reglamento general
para el sistema de organización y control del control de tráfico marítimo, reglamento de medicina del transporte en cuanto al transporte marítimo, reglamento de yates, reglamento de operadores de marinas turísticas, reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes, el decreto por el cual se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, y por último el manual de organización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Repito, todas estas son leyes y reglamentos que van a regir la transportación terrestre en México, bueno, la transportación en general. Por último, tenemos las normas oficiales mexicanas que van a regular aspectos relacionados con los transportes en México. Tenemos las normas oficiales mexicanas para empresas aéreas y aeronaves, para las relacionadas con la aeronáutica civil, para la marina mercante y para la infraestructura del transporte. Entonces, como verán, pues son bastantes leyes y reglamentos que deberíamos de repasar cada uno, sin embargo, pues las dejamos aquí solamente para su conocimiento, ¿no? Estas son las más importantes a nivel federal que debemos de cubrir, ¿no? También hay que prestar atención a la normativa de carácter estatal e incluso municipal. Dice que a principios del 2017, la OCDE publicó un documento llamado Revisión de la regulación del transporte de carga en México. Las recomendaciones por parte de la OCDE son muy concretas respecto a cómo mejorar el transporte de carga terrestre. El primero dice aumentar los recursos disponibles para la aplicación y verificación del cumplimiento de la regulación. Este punto hace referencia a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cuenta con el personal suficiente para poder administrar o poner en funcionamiento todos los puntos de verificación existentes, y algunos puntos que existen son desiertos o simplemente se habilitan solamente durante algunas horas para poder habilitar posteriormente otros. El número 2, completar y adoptar como asunto prioritario la regulación sobre horas de servicio. Aquí el documento hace una comparación que en Europa los transportistas pueden operar un máximo de 8 horas diarias y solamente 2 veces a la semana un máximo de 10 horas, mientras que en Estados Unidos las jornadas van desde 10 hasta 16 horas. Aquí en México no existe una regulación al respecto del tiempo de traslado. El número 3, introducir estándares de emisiones en la regulación para vehículos importados de segunda mano. Bueno, pues una realidad de nuestro país es que la mayoría de los automotores son adquiridos por desuso en Estados Unidos y estos no cumplen con las emisiones de contaminantes ni con los puntos de verificación establecidas por otros organismos. Por eso es que caen en desuso en Estados Unidos. Y por último, fundamentar cualquier cambio en los límites de peso y dimensión en evidencia empírica que permita realizar un análisis costo-beneficio sobre los cambios propuestos. Este punto hace referencia de un debate que estuvo muy de moda hace algunos años, que es cuál es el límite de carga permitido para los tractores sobre las vías de circulación principal de nuestro país, ¿no? Pues por experiencia sabemos que los carros pesados pues se acaban los caminos y el pretexto es que pueden transportar o pueden llevar una mayor carga. Entonces esos 4 puntos fueron observados por la OCDE y le pide a México poner manos en el asunto. Por último, pues con la implementación del TLC de América del Norte, México tuvo que atender y crear las normatividades para regular el autotransporte de carga. Y aquí en este cuadro, en esta imagen, referenciamos todas las normas que han sido modificadas para poder cumplir con lo establecido en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, dejamos hasta aquí este video, adelantándoles que la tarea para esta actividad es investigar este documento, la revisión de la regulación del transporte de carga en México y los 4 puntos que ahí sustenta, cuáles son los pormenores de cada uno de ellos. Dejamos hasta aquí este video, saludos y no se les olvide darle like a la publicación.